la licenciada Jessica Edith Romero, quien es coordinadora del área fiscal legal de GIA. Entonces, vamos Hola. a determinar, hola Jessy, vamos a determinar cuál sería la dinámica. Entonces, si me ayudas con la siguiente presentación. El objetivo y temario del seminario es un preámbulo, las obligaciones constitucionales para contribuir al gasto público o a los gastos públicos, el principio de proporcionalidad tributaria, que si bien no es propiamente un derecho humano, ya Jessica les platicará, es un principio que se debe respetar en toda contribución. Vamos a tener que remitirnos a la reforma fiscal de 2014, la cual estaremos abordando en diversas partes de la sesión. La jurisprudencia 1AJ, diagonal 15-2011, que se refiere a las deducciones estructurales y no estructurales, así como a otras jurisprudencias, tanto del Poder Judicial como del Tribunal Fiscal, con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. También vamos a revisar los requisitos de las deducciones de personas morales y personas físicas. Quizá muy someramente porque la semana pasada pues ya este tema lo presentó de manera pues muy completa el área de Freight Forwarder. Las deducciones de personas morales conforme a la legislación vigente, las deducciones de personas físicas conforme a la legislación vigente e igualmente lo que se entendería por las deducciones personales en cuanto a los gastos personales que puedan deducirse. Entonces, pues, los dejo con la licenciada Jessica y nos vamos a ver en la segunda hora nuevamente conmigo. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta o cuestionamiento, ya sea que alcen la manita, está habilitado, que se ponga en el apartado de chat o de preguntas y respuestas. Procuraremos que una vez que terminemos la idea, pues entonces ya contestamos. Ahora bien, necesitamos que este seminario sea pues muy interactivo, entonces incluso si quieren platicarnos, podemos habilitar el audio para ello. Este tema ya fue presentado la semana pasada, entonces quiero pensar que quienes lo tomaron, pues este tema ya va a ser pan comido. Para los que no son abogados, no hay, o contadores, no hay problema, trataremos de que el lenguaje pues sea lo más coloquial o aterrizado posible, porque de repente es muy técnico. Entonces procuraremos esa parte e igualmente, pues si no participan, pues estaríamos interviniendo o seleccionando para que nos platiquen y pues participen. ¿De acuerdo? Entonces, pues, adelante, Jessy. Muchas gracias, Héctor. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con el seminario del día de hoy. Previo a analizar qué es una deducción estructural o una deducción no estructural, tenemos que dar una introducción a este. Primeramente, vamos a analizar dónde se contempla la obligación que tenemos para contribuir al gasto público. Como sabemos, es el contribuir al gasto público del Estado es una obligación que tenemos todos nosotros como mexicanos, pero esta obligación deriva justamente de la ley suprema. Nuestra ley suprema es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en la fracción cuarta del artículo 31. ¿Qué nos establece este artículo 31? Pues las obligaciones de los mexicanos, entre las cuales se destaca el contribuir al gasto público, ya sea de la federación, de los estados, de la Ciudad de México o del municipio en que cada uno de nosotros residamos, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. ¿Ok? Todos tenemos esta obligación, ya independientemente de que seamos personas físicas o personas morales, por el simple hecho de ser mexicanos y residir en territorio nacional, tenemos esta obligación. Ajá. Eso no hay que perderlo de vista. Aquí podemos observar que desde un primer momento nos aparece justamente la palabra proporcional. ¿Qué nos da a entender esto? Pues más adelante lo vamos a ir analizando poco a poco.
para finalmente el licenciado Héctor nos explique a qué se refiere o qué se debe entender por una deducción estructural o no estructural. En este sentido, y dentro de este preámbulo, es preciso señalar que este precepto constitucional nos establece, además de la obligación de cumplir con el gasto público, pues nos da a entender que todos tenemos que hacer esta contribución. Pero ¿cómo se va a dar esta contribución? Pues el Estado estableció diferentes contribuciones, las cuales están previstas en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Entre esas contribuciones encontramos los impuestos, los derechos, las contribuciones de mejora, las aportaciones de seguridad social. Eh, Solamente voy a dar una breve explicación de cada uno de ellos sin meternos al fondo del análisis, ya que no es materia de este curso. Por impuestos, pues tenemos que entender que son las contribuciones que van a gravar cualquier manifestación de la capacidad económica absoluta, tomando como base cualquier magnitud de riqueza grabada que sirva para medir la capacidad económica relativa de cada uno de nosotros. Ahora, los derechos son aquellas contribuciones que solo pueden gravar el servicio realizado por el Estado, tomando como base el beneficio o coste derivado de tales servicios por cada ciudadano. Mientras que las contribuciones de mejora, justamente como su propio nombre lo indica, van a ser contribuciones que van a gravar la utilidad de una obra realizada por el Estado, tomando como base el beneficio o coste derivado de tal obra para cada ciudadano. Y finalmente vamos a tener a las aportaciones de seguridad social, que comúnmente se puede conocer como una contribución parafiscal. La parafiscalidad cobija aquellas contribuciones que se van a gestionar fuera de la órbita de la administración financiera, que a veces no se integra por los presupuestos públicos y que se destinan a cubrir un gasto específico, lo cual significa la existencia de un ciclo ingreso-gasto público, paralelo al ciclo de los demás gastos públicos. En este sentido, y teniendo en cuenta que pues ya por el simple hecho de ser mexicanos y residir en territorio nacional vamos a tener esta obligación, pues es importante conocer la manera en cómo tenemos que hacer frente a esta obligación. Aquí el precepto constitucional ya nos está diciendo que vamos a tener que contribuir al gasto público de una manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Luego entonces tenemos que entender en un primer momento que van a ser justamente las leyes vigentes las que nos van a establecer, perdón, los parámetros de qué significa esta proporcionalidad y esta equidad para que nosotros podamos hacer frente a esta obligación de contribuir al gasto público. Entonces, en este sentido, tenemos que nuestra relación jurídico-tributaria van a estar dos factores. El Estado, ya sea considerándola como la federación, los estados, la Ciudad de México o el municipio en que resida cada uno de nosotros. Y por otro lado, el contribuyente, que es toda persona física o moral que se ubica en alguno de los supuestos de hecho establecidos en las leyes vigentes por las cuales se está obligado al pago de impuestos. Este contribuyente más adelante lo vamos a tener como el sujeto pasivo de esta relación jurídica tributaria, pues es el Estado quien va a tener
esa potestad para pues solicitar o requerir, imponer, en su caso, estas contribuciones. Ahora bien, aquí tenemos que desde la Constitución nos establece que la obligación de cubrir el gasto público, pues, tiene que ser de una manera proporcional y equitativa. Aquí únicamente, para efectos de este curso, nos vamos a ubicar únicamente en el principio de proporcionalidad tributaria. Vamos a dejar un poco de lado el tema de la equidad tributaria, no porque sea menos importante o las leyes no prevean este principio al establecer las contribuciones. No, simplemente porque para efectos de este curso, que es deducciones estructurales y no estructurales, el principio que nos va a servir como preámbulo o base para entender un poquito más esta clasificación de deducciones, pues va a ser justamente el principio de proporcionalidad tributaria. En este sentido, pues vamos a tener que van a ser los sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria, las que pues están obligados a contribuir al gasto público. ¿Quiénes quedamos que son estos sujetos pasivos? Pues las personas físicas o morales. Ajá. Y de acuerdo a su real capacidad para contribuir. Pero, ¿qué es esta real capacidad para contribuir? Pues va muy de la mano con el principio de proporcionalidad tributaria, entendiendo que la proporcionalidad tributaria es igual que la real capacidad económica, la real capacidad para contribuir que tiene un contribuyente. O sea, cada vez que ustedes escuchen eh, el término proporcionalidad tributaria o real capacidad económica o real capacidad para contribuir, están hablando exactamente de lo mismo. Ajá. Es como el significado del término proporcionalidad tributaria es este, real capacidad económica o real capacidad para contribuir. Pero, qué es este principio o esta real capacidad económica? Pues su definición no la vamos a encontrar en una ley, no la vamos a encontrar en la Constitución, sino es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro máximo tribunal, quien a través de una jurisprudencia reconoció que a fin de analizar la proporcionalidad de una contribución es necesario atender a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, es decir, de los contribuyentes. Es en esta jurisprudencia, ya es muy viejita, es del 96, pero no porque ya sea muy viejita, pues deja de tener efectos o puede dejar de ser invocada en juicios o en consultas que hagan los contribuyentes. Pues es esta jurisprudencia la que nos va a dar en un primer momento qué es la capacidad contributiva. Pues igual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a la conclusión que pues sí, ¿no? Los mexicanos tenemos la obligación de contribuir al gasto público derivado de lo establecido en la fracción cuarta del artículo 31 constitucional. Pero es muy importante señalar que justo la Corte señaló que los sujetos pasivos de un tributo deben de contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. ¿Qué es lo que significa esto? Pues para que un gravamen, o sea, un impuesto, sea proporcional, se va a requerir que el objeto del tributo establecido por el Estado guarde relación con la capacidad contributiva del sujeto pasivo, entendida esta como la potencialidad de contribuir a los gastos públicos, potencialidad que es esta que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto. Okay. En pocas palabras, todo mexicano, sea persona física o moral,
pues está obligado a contribuir. ¿De qué manera? De una manera proporcional, ¿no? Y la proporcionalidad se va a ver reflejada a su real capacidad contributiva. Es decir, si bien vamos a traer a colación un ejemplo, ¿no? Todos estamos obligados, bueno, no todos, o sea, si te ubicas en los supuestos establecidos en la ley del impuesto sobre la renta, por los cuales se obliga a una persona, sea física o moral, a pagar este impuesto, pues dicho impuesto, en un primer momento se tiene que considerar que se va a pagar de una manera proporcional. Pero para que yo pague ese impuesto de una manera proporcional, pues si bien se tienen que considerar los ingresos, no se tienen que dejar a un lado los gastos que realiza esa persona, ya sea para realizar su actividad económica, o sea, el objeto por el cual obtiene esos ingresos, o bien gastos personales o que no son estrictamente necesarios para la realización de su actividad económica, como más adelante lo vamos a analizar. Pues la Corte considera que es necesaria una estrecha relación entre el objeto del impuesto y la unidad de medida. Justamente esta unidad de medida tiene que considerar la capacidad contributiva a la que se le aplica la tasa de la obligación. Recordemos que el impuesto pues, puede ser determinado en la ley por una tasa o una tarifa. Por otro lado, en otra jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos establece en qué consiste la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos que tiene pues un contribuyente. Más o menos, la jurisprudencia nos especifica que para que un gravamen sea proporcional, se va a requerir que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida esta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. ¿Ok? Entonces tenemos que, como ya les señalé, no todas las personas estamos obligados a pagar el impuesto sobre la renta, por ejemplo, ¿no? Si no, nos tenemos que ubicar justamente aquí, en el hecho imponible. ¿Qué es el hecho imponible? Pues el hecho imponible es justamente la hipótesis normativa que te establece que si realizas tal acción, pues estás obligado al pago de este impuesto, ¿no? Por ejemplo, el recibir salarios, excepto que recibas el salario mínimo. Los salarios mínimos, pues obviamente no están sujetos a la obligación del pago del ISR, pero aquellos que sean mayores al salario mínimo, pues sí están obligados a pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, yo ahí ya me estaría ubicando ahí, justamente en mi hipótesis normativa, que es mi hecho imponible. Entonces, este hecho imponible tiene que establecer también o tiene que considerar para su cálculo, para el cálculo del pago del impuesto, pues justamente esto, la capacidad económica del sujeto pasivo. Ajá. Esta capacidad económica es la potencialidad real de contribuir al gasto público, porque no porque yo gane, suponiendo, ¿no? 10,000 pesos al mes, pues esos 10,000, sobre esos 10,000 pesos, el Estado pues va a poderme gravar el impuesto, ¿no? O sea, yo aquí tengo que considerar pues justamente que tengo derecho a realizar ciertas deducciones, las cuales pues van a ir variando, si son personas físicas o personas morales. Ahora bien, hasta aquí, ¿ustedes tienen alguna duda?
en por qué estamos obligados al pago del impuesto o qué se debe de entender por el principio de proporcional tributaria. Sí, no. Si tienen alguna aportación que hacer, también es válido. Ok, todos dicen que va muy bien, espero que sí. En este entendido, pues ya sabemos que es deber de los mexicanos el contribuir en la medida de sus posibilidades. Hay que hacer énfasis en eso, en la medida de sus posibilidades, al financiamiento de los gastos en que incurre el Estado para satisfacer las necesidades de la sociedad en su función de derecho público. Pues una contribución debe ser acorde a la real capacidad económica de cada uno de los contribuyentes, pues no debemos olvidar que cada persona, ya sea física o moral, en lo individual tiene sus propios ingresos y gastos, por lo que ambos extremos deben de ser considerados por el Estado al momento de ejercer su potestad tributaria, pues la obligación de contribuir al gasto público no debe de ser una carga excesiva para los contribuyentes. Es importante también tener en cuenta eso, o sea, el cumplir con esta obligación de contribuir al gasto público no tiene que ser una carga excesiva para nosotros como contribuyentes. Es de ahí que resulta de vital importancia justamente nunca dejar al lado este principio de proporcional tributaria. Ahora, ya tenemos que, pues, para determinar un impuesto, se tienen que considerar tanto los gastos como los ingresos. Ajá. Pero esto no lo vamos a definir nosotros. O sea, la ley es la que va a establecer qué gastos y qué ingresos se tienen que considerar para finalmente llegar a una cantidad líquida y determinable que estamos obligados a darle al Estado en cumplimiento a esta obligación. ¿Ok? Justamente esto deriva de lo que establece la fracción cuarta del 31 constitucional, que como recuerdan, lo vimos hace un momento, pues establece, ¿no? Que todos estamos obligados de manera a cubrir, a contribuir al gasto público del Estado de una manera proporcional y equitativa, de acuerdo a lo que establezcan las leyes. Y pues las leyes lo hace las determina el poder legislativo. Ellos son los que analizan para que finalmente pues sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, y una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, pues ya es obligación de todos, pues acatar lo establecido ahí. Es de ahí que viene la relevancia de traer un poquito a colación lo que establece la reforma fiscal del 2014, o más bien lo que trajo, las consecuencias que trajo esta reforma fiscal del año 2014. ¿A algunos de ustedes les suena esta reforma fiscal? ¿Y qué aspecto destacarían? Como, ¿cuál fue uno de los puntos importantes de esta reforma? Si quieren ponerlo en la cajita, ya sea de chat o de preguntas y respuestas, para nosotros poder continuar y saber si ustedes tienen como alguna noción, aunque sea vaga, no importa, de lo que trajo esta reforma fiscal del 2014. Aquí no hay preguntas buenas ni malas, no se preocupen. Sí necesitamos de su participación, perdón la intervención.
pero fue una reforma, ha sido la reforma fiscal más importante que ha tenido nuestro país. Antes de esta reforma, las facturas eran en papel, entonces fue un cambio total de paradigma. Entiendo que muchos son jóvenes, pero pues, o sea, sí platíquenos cuál es lo que les pregunta Jessica al respecto, para nosotros saber también en qué alcance podemos dar el seminario, toda vez que pues ya son más de 10 años. Entonces, pues ayúdenos con su participación, si no empezaríamos a seleccionar aleatoriamente para que nos cuenten. Perdón, Jessy, adelante. Gracias. Aquí Diana nos comenta que al disminuir o limitar las deducciones personales, la base del impuesto aumenta, lo que es igual al el impuesto a contribuir. Sí, Diana, eh, justamente fue como uno de los puntos relevantes en materia de impuestos sobre la renta de esta reforma, porque en ese entonces, pues no únicamente se reformó la ley del impuesto sobre la renta, el Código Fiscal, la ley del IVA, también sufrieron reformas, o sea, en todo fue un paquete. ¿Alguien más que tenga algún comentario al respecto? Creo que no, ¿verdad? Bueno, entonces, en este entendido, vamos a continuar con el tema. Como bien lo comentó el licenciado Héctor, pues muchos de los aquí presentes tal vez son muy jóvenes. A mí en ese entonces me tocó justamente haciendo mi servicio social en la PRODECON. Yo recuerdo que estaba en el área de representación legal y como bien saben, en esa área pues se pueden llevar sin costo alguno juicios de contribuyentes, ajá, siempre y cuando no topen cierto límite de salarios mínimos, que pues ahorita ya no son salarios mínimos, son números, ¿no? En ese entonces pues se hacían amparos indirectos en contra de esta reforma fiscal. Eh, ¿Por qué? Pues porque la ley del impuesto sobre la renta vio modificaciones importantes en la limitante de deducciones. ¿Qué pasó? Pues hubo una disminución a las deducciones personales previstas en el artículo 151 actualmente de la ley del impuesto sobre la renta. En este punto, pues, se limitó el máximo de las deducciones personales que podría realizar una persona física al año. Este límite de deducciones, pues, el legislador estableció que la cantidad que resultara menor entre 4 salarios mínimos generales elevados al año del área geográfica del contribuyente o el 10% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo los exentos. Ajá. O sea, ¿cuál iba a ser la cantidad que tú como persona física ibas a poder deducir para efectos del impuesto sobre la renta del año 2014, pues la cantidad que resultara menor entre estas dos, ya sean los 4 salarios mínimos, que pues ya no se calculen salarios mínimos, sino en UMAS, o bien el 10% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo los exentos. Hay que considerar esta parte. Ahora, muchos alegaron que pues justamente esta limitante era inconstitucional. Más adelante les voy a explicar a grosso modo los argumentos que se hacían valer en ese entonces, en esos amparos. Pero esta limitante no era aplicable tratándose de los donativos otorgadas a personas autorizadas. Pues aquí hay que recordar que los donativos únicamente se pueden deducir si son realizados a personas autorizadas. O sea, no puedo yo venir y decir, yo le doné tanto de dinero pues a mi papá, a mi tío, a mi esposo, ¿no? A mi amigo porque me cae muy bien. O sea, no.
para que un donativo sea pues justamente deducible, pues tiene que realizarse a una persona autorizada. Otro punto que se destaca de esta reforma fiscal del 2014, como bien lo comentó el licenciado Héctor, pues fue en los medios de pago, y los medios de pago trajo como aparejado también la modificación de que todo pago tenía que constar en un CFDI. Ajá. En este sentido, tenemos que en el caso de los pagos por honorarios médicos y dentales, los gastos hospitalarios, así como los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea recta, cuando ésta sea obligatoria, se estableció como requisito para poderlos deducir que los pagos se realicen con cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos o mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios. ¿Ok? En este sentido, pues aquí podemos visualizar cómo quedó el polémico en ese entonces último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que textualmente, pues sí nos señalaba que el monto total de las deducciones que podía efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo, los contribuyentes, personas físicas, hay que considerar eso, pues el artículo 151 pertenece a ese capítulo eh, de las personas físicas. No podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre 4 salarios mínimos generales elevados al año del área geográfica del contribuyente, o bien del 10% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquellos por los que no se pague el impuesto, es decir, los exentos. Y lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de los donativos a que se refiere la fracción tercera de ese artículo. Actualmente, pues sigue esa limitante de deducciones, si bien ya no a 4 salarios mínimos ni al 10%, sino actualmente la ley vigente en 2024 establece que pues el total de deducciones no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre 5 veces el valor anual de la UMA, o bien el 15% del total de los ingresos del contribuyente. Y sigue lo mismo, también incluye aquellos por los que no se paguen impuestos a los exentos. Pues evidentemente, pues la vida pues va aumentando, ¿no? Su costo. Por ello, pues ya se modificaron estas cifras con el pasar de los años. Pues del 2014 a la fecha, pues ya han pasado 10 años de esa reforma. Como les comentaba, en ese momento, pues era como el boom, ¿no? En el mundo jurídico, pues los amparos indirectos, aquí pego una disculpa, aquí son amparos indirectos, en contra de esa limitante de deducciones. Pues es importante estar aquí fijar que únicamente en contra de una ley que por su simple entrada en vigor considere el contribuyente que le cause un perjuicio personal y directo en su esfera jurídica, pues se pueden interponer amparos indirectos, no directos. Y pues un error. Entonces, en este entonces, pues los argumentos en los que los litigantes basaban en las violaciones que conllevaba esta reforma fiscal, justamente refiriéndose al último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues decían que esa limitante de deducciones personales pues violaban varios derechos. Entre ellos, pues encontramos el derecho al desarrollo integral y a un nivel de vida adecuado y digno. ¿Por qué? Pues alegaban que un sistema impositivo adecuado debe
velar para que el respeto que tiene toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, así como a una mejora continua en sus condiciones de existencia. O sea, que el Estado debe de velar para que para que toda persona tenga un nivel de vida adecuado para sí misma y para su persona. Otro derecho violado era el derecho al mínimo vital. Eh, yo creo que varios de ustedes han escuchado al menos en una ocasión el término mínimo vital. ¿Qué entienden por el término mínimo vital? O sea, si quieren comentarnos qué entienden por este término, nos sería de gran ayuda. ¿O qué busca? ¿Cuál es la finalidad o el objetivo de este mínimo vital, de este derecho al mínimo vital? ¿No tienen idea? También se vale decir que pues, no tienen idea o que nunca lo han escuchado, ¿no? Eh, eh, Karina nos dice que esto fue respecto a la reforma de los estados. Carla nos comenta que el mínimo vital es aquel que garantiza las condiciones básicas para vivir. Justamente, Carla, hace alusión a eso el derecho al mínimo vital. Pues el objeto de este derecho eh, abarca todas las medidas positivas y negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco o como ser humano para no contar con las condiciones materiales mínimas que le permitan llevar una existencia digna. O sea, va ligado al término existencia digna, tanto para ti como para tu familia. Otro de los derechos violados fue el derecho a la salud. Eh, el derecho a la vivienda, a la educación, el derecho a un nivel de vida adecuado en la vejez, así como el derecho a la proporcionalidad tributaria. El derecho a la salud, vivienda, educación y a un nivel de vida adecuado a la vejez justamente van íntimamente ligados al derecho mínimo vital. Pues consideremos, más bien recordemos que para que puedas determinar qué cantidad debes de contribuir al gasto público, pues se tienen que considerar tanto tus ingresos, pero también tus gastos. Y aquí es donde entraban las violaciones a estos derechos. O sea, yo gasto para pagar mi vivienda, yo gasto para la educación de mis hijos, yo gasto para mi salud o para la salud de mi familia. Ajá. Todo esto englobado, pues nos lleva a un desarrollo integral y a un nivel de vida adecuado y digno. Es decir, a tener derecho a un mínimo vital. Entonces, pues, si tú, lo que se argumentaba en ese entonces, si tú, Estado, me estás limitando a través de una ley que únicamente puedo hacer deducibles eh, de los 4 salarios mínimos elevados al año o el 10% del total de los ingresos, incluyendo los exentos, pues entonces tal vez yo rebaso esos límites cuando cubro todas estas necesidades básicas, ¿no? Pero pues si la Constitución me está diciendo que yo estoy obligado a contribuir al gasto público, pero de una manera proporcional y equitativa, y por su parte la Corte nos estableció que por proporcionalidad tributaria se tiene que entender la real capacidad económica de una persona, pues entonces ya no, como que ya no nos estaba checando, ¿no? O sea, sí estás considerando mis ingresos,
pero se alegaba que tendría entonces que seguir considerando el total de mis deducciones. Al ponerme la ley una limitante en ellas, pues entonces ya no me está reconociendo esto, porque tal vez si yo cubro todas estas necesidades y a su vez cumplo con la obligación de contribuir al gasto público, este, sin considerar la totalidad de estas erogaciones, pues entonces a lo mejor puede que yo pues salga poniendo, ¿no? Por así decirlo, porque pues no, o sea, tú me estás pidiendo más de lo que yo te puedo dar para que cubras el gasto público. Más o menos iba en ese tenor los argumentos que se realizaron en esos amparos indirectos en el 2014 en contra de esa reforma. Hay que destacar que pues los amparos se pudieron haber ingresado dentro de los 30 días a que pues se publicó esa, en que entró en vigor más bien esa reforma, o bien dentro de los 15 días en que pues cierto contribuyente se veía perjudicado, por así decirlo, por esa reforma, por esa limitante. ¿Y cuándo iba a ser esos 15 días? Pues si la reforma fue en 2014, o sea, fue vigente a partir de enero del 2014, pues durante el transcurso de ese año, pues se presentaban las declaraciones provisionales de ISR, personas físicas, ¿no? Entonces, pues estamos obligados a realizar la declaración anual hasta el otro año. Pues una vez que tenemos esa obligación, podían los contribuyentes también eh, poder impugnar esa reforma fiscal. Ahora, ¿dónde estaban consagrados los derechos? Estos derechos que se consideraban violados por la reforma del 2014, pues primeramente en la Constitución Política, en los artículos primero y 31, fracción cuarta de la Constitución. El primero, toda vez que pues está previsto el derecho pro persona, que pues toda disposición legal tiene que ser interpretada de la mejor forma para beneficio de las personas, ¿ah? Ya sea que sea un precepto legal que venga en una legislación local, sea una legislación doméstica o bien en una internacional, como son los convenios o los tratados que firme y ratifica el Estado mexicano y que por el simple hecho de ser firmados y ratificados por el Estado mexicano, tienen que ser respetados por todas las autoridades a todos los niveles, sea poder ejecutivo, legislativo, judicial. Otra eh, de los cuerpos normativos donde se consagraban bueno, donde se consagran porque siguen vigentes esos derechos, pues son la Convención Americana de Derechos Humanos, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el Protocolo Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, así como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Todos estos firmados y ratificados por el Estado mexicano, por lo que pues se tiene que seguir en el cabal cumplimiento de ellos, o al menos las autoridades están obligadas a que su actuar no contravenga lo dispuesto en ellos, que varios de los derechos aquí plasmados, tal vez con las mismas palabras o similares, están contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué pasó con esos amparos? Esos amparos
en primera instancia, es decir, ante el juzgado de distrito, pues se perdieron. No hubo amparo alguno que se ganara en primera instancia. Todos se perdieron porque, como sucede en esos casos, cuando se impugna una reforma como una ley eh, heteroaplicativa, pues se, se, se acumulan. O sea, únicamente lo que hacen los juzgados, pues es admitir a trámite y se corre traslado a la autoridad demandada para que cada una, pues, emita sus informes justificados para decir por qué son constitucionales o legales dichas disposiciones, en este caso. eh, y pues en la parte que sigue se celebra la audiencia constitucional. En esa audiencia constitucional, pues ya se llega a la conclusión de que pues es constitucional ese precepto legal porque no violó el principio de proporcionalidad tributaria. Y es aquí donde ya empieza la importancia de todo este preámbulo para poder llegar a lo que es una deducción estructural y no estructural, justamente porque en esas sentencias que confirmó el Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa, en segunda instancia, este, pues fue que, pues no, ¿no? O sea, no se violaba el principio de proporcionalidad tributaria y llegando a la corte se volvió a confirmar que no se violaba este principio de proporcionalidad tributaria. ¿Por qué? Justamente porque la ley contempla deducciones estructurales y no estructurales. Ajá. De las cuales, pues, el licenciado Héctor les va a explicar cada una de ellas, pero a grosso modo, para que entendamos un poquito más la conclusión de estos amparos, pues se llegó a que el último párrafo del artículo 151, perdón, de la Ley del Impuesto sobre la Renta no contraviene el principio de proporcionalidad tributaria, toda vez que el Estado, a través de la ley, contempla para la determinación de un tributo tanto deducciones estructurales como no estructurales, es decir, deducciones que conllevan gastos necesarios y otras que son, ¿cómo decirlo? No son necesarias para el desarrollo de la actividad económica por la que el contribuyente obtiene los ingresos que son sujetos al impuesto sobre la renta. Pero para que puedan entender un poquito más, pues es momento de pasar a lo que se debe de entender por una deducción estructural y no estructural misma, que no está contemplada en la ley, ni en la Constitución, ni en una convención, ni en un pacto, únicamente está definida por una jurisprudencia. Jurisprudencia que fue emitida por nuestro máximo tribunal, es decir, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en pleno, y que es la única que pues nos puede decir o definir qué se tiene que entender por una deducción estructural y no estructural. Pero, Héctor, te cedo la palabra para que le continúes con el curso y poder definir justamente esta división. Claro que sí, Jessy, muchas gracias. Entonces, nada más me gustaría conocer sus opiniones respecto a si ya entendimos más o menos, tenemos idea de en función de qué una deducción va a ser estructural y cuándo no. Entonces, sí me gustaría conocer sus opiniones, por favor. Ya hacemos esa distinción con los que nos compartió Jessica para saber también
a partir de dónde voy a arrancar con esto. Tengo una pregunta, Jessy, no sé si fue atendida. Dice, ¿también los extranjeros están obligados? Pero quiero pensar que sí, porque fue al principio. Y luego, el mínimo vital. Entonces, nada más, por favor, si me dejan saber si sí o si no ha quedado claro esta distinción entre deducciones estructurales y no estructurales. Y igualmente, en el inter del término del desarrollo del seminario, estaré pidiendo su participación. Si no, pues ya lo seleccionaré aleatoriamente y si no me comparten su participación, pues simplemente no pondré la asistencia respectiva. Bueno, entonces quiero entender que para todos ha quedado claro o que ya podemos hacer esa distinción de entre lo que va a ser una deducción estructural y cuando no va a ser una deducción estructural. Pues bien. Bueno, allá hay comentarios. Miguel, hola, entendí que la deducción estructural es la que va directamente relacionada a la actividad económica que se realiza, similar al gasto estrictamente indispensable que marca la ley del impuesto sobre la renta. Eh, correcto, Miguel, hay más elementos que nos dan los juzgadores respecto a este tipo de deducciones o al calificarlas para considerarla como un gasto estrictamente indispensable. Vamos a verlo en este momento, pero sí, es correcto. Pues bien, a efecto de entender el tema, que es deducciones estructurales no estructurales, y toda vez que ya Jessica nos ha dado un preámbulo de dónde, cómo es que se origina la figura, o bien de dónde viene, que no está en ley, que no está en reglamento, incluso me atrevería a decir, tampoco en doctrina, pero sí ha ido evolucionando o sí el Poder Judicial le ha ido asignando determinados adjetivos o asignaciones de qué tiene que ser o qué debe suceder o cómo debe de ser el gasto o en relación o en función de qué va a ser una deducción estructural y no estructural. Para entender mejor esto, vamos a remitirnos a la exposición de motivos que dio origen a la reforma fiscal que ya Jessica nos compartía. Pues bien, uno de los puntos que da esta exposición de motivos se refiere a una deducción inmediata. Aquí el Ejecutivo Federal propone al Congreso de la Unión eliminar en la ley la emisión que plantea la posibilidad de deducir de forma inmediata el valor presente de las inversiones, atendiendo primordialmente a que actualmente, o sea, hace 2013, las personas morales y las físicas con actividades empresariales y profesionales pueden deducir de manera inmediata la inversión de los bienes nuevos de activo fijo en el ejercicio en el que las efectúen, en el que inicien su utilización o en el ejercicio siguiente, siempre que se trate de inversiones bienes que se utilicen permanentemente en el territorio nacional pero fuera de las áreas metropolitanas del Distrito Federal o Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Por tanto, las empresas que inviertan en activos productivos en el país pueden deducir en un solo ejercicio el valor presente de la depreciación que se efectuaría durante la vida útil del activo adquirido, o sea, pues sí, en ese caso de lo que se está deduciendo de manera automática o inmediata, considerando una tasa de descuento para calcular dicho valor presente, precisándose que ese tratamiento tiene el carácter de preferencial en la estructura del ISR, lo que permite diferir el pago de ese impuesto que pretende gravar la variación patrimonial a través del monto de la utilidad que obtiene el contribuyente en cada ejercicio. Para quienes no están familiarizados con esto, se escucharía como en chino, ¿no? O sea, ¿de qué me habla? Entonces vamos a hacer un ejercicio para entender si efectivamente eh, al día de hoy vemos reflejada esta deducción inmediata. Nos habla aquí de que las personas que tributan, ya sea en régimen
físicas con actividad empresarial o profesional y las morales, no nos señala qué morales, entonces entendamos a todas las morales, no solo las del título 2, y dice, pueden deducir, o sea, en aquel entonces, 2013 hasta 2013, de manera inmediata la inversión de bienes nuevos de activo fijo en el ejercicio en el que se efectúen. Yo como lo entiendo, que hasta entonces, en ese año, se podía deducir en ese mismo ejercicio en el que yo adquiría mi activo de manera inmediata. Hay muchos contadores, entonces me gustaría saber cómo es que esta deducción de activo se realiza al día de hoy. Evidentemente, pues ya no es de manera inmediata, pero cómo es que se lleva a cabo, aprovechando que hay muchos contadores para hacer esa distinción. ¿Cómo se hacía hasta 2013 y cómo es que se hace la deducción de activos o hasta cuánto tiempo tengo para deducir el activo? ¿Cómo se realiza? Entonces, por favor, si me apoyan con su participación. Nos dice aquí Cintia, la ley establece parámetros de deducción. Ok, ¿qué parámetros, Cintia? ¿Hasta cuánto tiempo tengo? Y tasas, dependiendo del activo. Ok, estos parámetros, Cintia, están redactados en ley o vienen mediante tarifa. Ok, me dice, y las tasas dependiendo y se van a ir depreciando de forma periódica. Ok, gracias, Cintia. ¿Alguien más? Bueno, pues en este caso, actualmente se realiza mediante un porcentaje máximo anual, redactado en ley mediante un porcentaje asignado al tipo de bien o activo. Muchas gracias, Miguel. Ok, entonces pues ya vemos esta distinción clara, ¿no? Hasta 2013 tú comprabas tu activo y entonces se procedía a deducirlo de manera inmediata. ¿Qué sucede ahora con los ejemplos que bien nos señala Cintia y Miguel? Pues actualmente la ley del ISR establece parámetros de deducción, es decir, límites o hasta dónde y dónde yo voy a poder deducir el activo que estoy adquiriendo. Y de ahí entra lo que es la depreciación, es decir, de forma periódica se va a ir depreciando mi activo. Y no viene mediante tarifa, viene redactado en ley. Y nos comenta también Cintia, en algún momento se daba la opción de deducir 100% en un solo caso. De acuerdo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Muchas gracias a los que participaron. Deducción lineal al 100%. La otra era que deducción, eliminación, deducción inmediata y esta dice deducción lineal. Y nos dice la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo propone eliminar la posibilidad de deducir en un solo ejercicio el 100% de la inversión realizada en la adquisición de activos fijos, justamente lo que nos acaba de comentar atinadamente Cintia, la cual podrá deduciéndose conforme a las tasas de depreciación lineal que establece la ley del ISR vigente y que se mantienen en el ordenamiento que se propone. Entonces ya tenemos dos conceptos. Se eliminó la deducción inmediata, hay una deducción o había una deducción lineal al 100%, y nos dice aquí el Ejecutivo, no obstante, que te voy a eliminar esa deducción lineal al 100%, te voy a continuar apoyando con la inversión en adaptaciones a instalaciones que tengan como finalidad facilitar a las personas con capacidades diferentes y acceso al uso de las mismas. No, pues qué premio, ¿no? Qué gran premio. Aportaciones a fondo de pensiones y jubilaciones. En este rubro nos dice la iniciativa, objeto del dictamen, propone que las aportaciones que realicen las empresas, entiéndase en carácter de patrón, a los fondos de pensiones y jubilaciones complementarias a aquellas que son obligatorias por ley, se sujeten a la estructura normal del impuesto, o sea, que es la estructura normal. Y nos dice, es decir,
que dichas aportaciones se deduzcan en el momento en el que la empresa realice una erogación real a favor de sus trabajadores, ya que anticipar la deducción por los pagos que las empresas realizan a un futuro a favor de los trabajadores implica un gasto fiscal y el diferimiento en el pago del impuesto. Entonces, esto pues también para tomar en cuenta cómo era hasta 2013 estas deducciones en los conceptos mencionados. Y nos habla también la iniciativa o la exposición de motivos, una prohibición de deducciones. Y dice, la exposición de motivos de la iniciativa que se dictamina señala que existen operaciones entre partes relacionadas, el concepto pues ya conocido por todos, en las que un contribuyente deduce un pago, mientras que su contraparte no lo acumula, o el mismo está sujeto a una tributación mínima, o incluso deducido también por otra parte relacionada. Desde aquí yo ya encuentro que pues, está como su exposición de motivos, pues no tan sólidamente soportada. Dice, entre partes relacionadas mexicanas, partes relacionadas grupo de empresas, partes relacionadas en el extranjero. ¿Cuáles partes relacionadas? En las que un contribuyente, ¿qué contribuyente? Pues entendería que mexicano, ¿no? Es el que deduce un pago, mientras que su contraparte, o sea, la parte relacionada, no lo acumula o el mismo está sujeto a una tributación mínima, o sea, paraíso fiscal o un régimen mayormente benéfico. Entonces, sí vemos como que no está tan soportada su exposición. Y esto con el objeto de guardar congruencia con las recomendaciones que sobre este tema ha emitido la organización, o sea, la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, con el fin de eliminar la posibilidad de llevar a cabo actividades de elusión fiscal. La iniciativa sujeta a dictamen propone prohibir la deducción de pagos efectuados a partes relacionadas. Aquí ya está más aterrizada, pero a ver, si me vas a señalar algo, desde aquí arriba debería decir partes relacionadas residentes en México o en el extranjero, ¿no? Para entonces entender la idea, porque entonces me das aquí la premisa, pero entonces tu conclusión como que no guarda mucha relación, ¿no? Entonces, aquí ya se entiende, partes relacionadas residentes en México también incluye a las del extranjero que no estén grabados o bien que estén en un impuesto inferior al 75% del ISR causado en México. Es decir, que su tasa de gravamen esté en inferior al 75% de lo que entonces se considera como grabado en México. Vales de despensa. ¿Qué decía la iniciativa? Propone que los vales de despensa sean deducibles siempre que se otorguen a través de monederos electrónicos autorizados por el SAT, con lo cual se logrará un control del beneficiario efectivo de los vales, al asegurarse que sea el quien los utilice, y se evitará que los vales de despensa se utilicen indebidamente como instrumento de cambio o de transacción comercial. No, o sea, esto está oscura totalmente y amañada su expresión de motivos. ¿A ti qué te importa si el patrón dice que le da vales y en realidad, pues no sé, esos vales se los regresan al patrón? ¿Eso qué tiene que ver? Más bien va en función estrictamente de limitar la deducción que los patrones erogaban para vales de despensa. O sea, dice, al asegurarse que sea el quien los utilice y se evitará como instrumento de cambio de transacción comercial. O sea, ¿desde cuándo es el ejecutivo o tiene que meterse en nuestras transacciones comerciales o de qué instrumentos utilizamos? Entonces, vemos cómo está pues, medianamente soportadas. Para mí no está soportada, no es una, o sea, yo no le vi la necesidad de que estos vales electrónicos, porque sucede lo mismo. A ver, el vale electrónico, pero ¿y si la tarjeta no te la termina dando tu patrón? O sea, si te la timbra, pero no eres tú quien realmente usa esos vales, pues ya volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, yo no le veo sentido. Dice, medios de pago de las deducciones personales.
La exposición de motivos señala que el Ejecutivo Federal plantea que a fin de garantizar que las deducciones por concepto de honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, así como transporte escolar, sean aplicadas únicamente por las personas que efectivamente realizan la erogación y que legalmente tienen derecho a efectuarla, además de contar con el comprobante respectivo que se establezca como requisito para su deducibilidad de los pagos que se realiza a través del sistema financiero. Vámonos por partes. Ok, lo de los gastos personales, lo tenemos claro. Dice, en que sean aplicadas únicamente a las personas que efectivamente realizan la erogación. Pero a ver, supongamos que es una familia que está divorciada, ¿no? En el cual el juez le decretó al papá el pago de una pensión, vamos que supongamos le fue muy bien a la esposa en el juicio del 40%, 50% de sus ingresos. Ese dinero se lo transfiere a la esposa o se lo da mediante cheque, va a caer a la cuenta de la esposa. En estricto sentido, el ingreso pues no es de la esposa. Tendría que pedir el timbre pagado a nombre de su esposo, pero ahí ya no cuadraría porque sería pagado con vaya la redundancia, un instrumento de pago que no corresponde al esposo. Entonces aquí como que pues se pierde realmente esta finalidad que sugiere el ejecutivo, que sugería en aquel entonces. Es un ejemplo nada más, pero aterrizable y real que pudiera suceder. Entonces, pues también si tomamos en cuenta que la pensión pues ya sale de tu peculio, no es un gasto, o sea, se reduce de tus ingresos. Sin embargo, sí observo yo que los argumentos que se utilizaron pues fueron como que muy al vapor. Precisamente el que fueran redactados así y que se aterrizaran en ley sin mayor soporte o sin mayor justificación, pues dio lugar a una oleada de amparos. Recordemos que aquí no solamente ya nos platicaba Jessica, se reforma la ley del impuesto sobre la renta, sino también el Código Fiscal de la Federación, pero que también la ley del IVA, ¿no? Entonces, pues de pasar a la factura de papel, de repente fue como que, a ver, factura electrónica, y entonces era en aquel entonces, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Pero cómo? Era un lenguaje totalmente ajeno a lo que hasta 2013 o no sé, 12 se conocía, porque ya se platicaba que se venía cocinando y de repente pues entra la reforma. Entonces fue un cambio de paradigma total, total, tanto para los contadores como para los abogados fiscalistas, como para las propias empresas, y pues sí se veía como muy abusiva de cómo venía la reforma, ¿no? Ejemplo de los amparos que, además de los de límites de deducciones, tanto personales como para empresas, fue la contabilidad electrónica y el buzón tributario. Muchos contribuyentes se ampararon porque, a ver, o sea, ¿cómo crees que no me vas a tomar en cuenta el que yo tenga mi contabilidad si no te la mando? Se consideraba en aquel entonces un acto de fiscalización permanente, porque pues la contabilidad solo te la debería compartir a ti, SAT, pues si me auditas, como por qué te la voy a tener que estar enviando. Y yo me mantengo en esa postura. O sea, si me quieres revisar bien y audítame, pero como por qué te la voy a estar enviando cada mes, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que se justificó para negar el amparo? Que pues sí, no, que uno no se consideraba un acto de fiscalización permanente, que porque esto ya se venía realizando desde hace tiempo. También otro de los argumentos en sentido de contabilidad electrónica era que el contribuyente iba a erogar un gasto que pues no tenía contemplado. Y la justificación para negarlo fue de, a ver, no te hagas, o sea, ya utilizas Compact, no sé, el sistema contable que tú quieras, ya desde hace mucho tiempo. Bueno, el buzón tributario, supongamos que no tiene computadora el contribuyente. Muchos de los de buzón tributario sí los concedieron, pero después, ¿qué sucedió? De que pues ya era de que, no era de que si le quieres entrar o no le quieras entrar, era de que necesitabas del buzón tributario a fuerzas. Entonces, ¿qué sucedió? Que a todas las personas que sí les habían otorgado el amparo para efectos de desvincularse del buzón tributario, tuvieron que solicitar por la no aplicación de esa sentencia, ¿no? Entonces, pues
pues sí fueron bastantes cambios. Vamos a entrar ya de lleno a lo que son los requisitos de las deducciones, tanto para personas físicas, no solamente los requisitos, sino también qué se considera como deducciones personales y personas morales. Y vamos a aterrizar qué es una deducción estructural y no estructural. Les voy a pedir en todo el siguiente apartado su participación, por favor, para que me apoyen con ella. De repente, para las personas que damos los cursos, que por lo regular somos los gerentes o los coordinadores en algunos casos, em, hacemos con mucho gusto estas presentaciones, hacemos con mucho esfuerzo, es un tiempo que por lo general es fuera de lo que son nuestras 8 9 10 11 12 horas de trabajo, y de repente el que ustedes no participen, pues sí se me hace, me refiero específicamente a la gente de GEA, sí se me hace como que un poco una falta de respeto al trabajo, pues no solamente de personas, ¿sí? ¿No? Sino a nuestros compañeros, porque pues esto lo hacemos de verdad con mucho gusto, pero si no vemos participación de ustedes, pues haz de cuenta que para mí es como si pues nada más me metí al curso ahí para tener mi punto de participación y ver si paso el examen, pero yo sigo trabajando y sigo en mis cosas. Entonces yo sí les voy a pedir su participación y si no, pues los voy a buscar para escucharla. Si no, no les voy a pasar la asistencia. ¿De acuerdo? Vale. Entonces vamos a continuar. Los requisitos de las deducciones. Dice, no basta que una determinada partida, como puede ser el costo de venta, sea deducible por el simple hecho de que la ley autorice tal deducción, sino que además, como bien nos comentaba Miguel, es requisito indispensable que cada una de las deducciones que autoriza a la ley, a su vez, va los requisitos establecidos del 27 y que se contienen en 22 fracciones. Es decir, que no solamente porque la ley señale que va a ser ese gasto o ese requisito una deducción, ya va a pasar así nada más, porque si no, además, tiene que cumplir los requisitos que establece el artículo 27 de la ley. Me refiero a personas morales. Entonces, vamos a ver algunos de los requisitos, porque no son todos, para la procedencia de la deducción de personas morales. Ya este tema, quiero pensar que lo abordaron con Nora. Eh, yo no pude conectarme a su curso. Entonces, pues un poquito regresando a lo que les comentaba de que hacemos esto con mucho cariño, quise dar una participación y la verdad es que nada que ver de lo que yo estaba participando con lo que estaba diciendo Nora. Entonces sí se me hizo uno que oso y dos, pues una falta de respeto a su trabajo y me desconecté de su sesión. Entonces ya no supe hasta dónde abordaron el tema con Nora la semana pasada, pero bueno, algunos requisitos son que sea estrictamente indispensables para los fines de actividad de la empresa. ¿Qué debemos entender por gasto estrictamente indispensable? Si me apoyan con su participación, por favor, en lo que voy señalando los demás. Contar con CFDI con los requisitos. A ver, voy a empezar a buscar participantes. Mm, Carla Rivera, ¿en dónde encuentro los requisitos para que mi CFDI esté emitido correctamente? ¿En dónde se te ocurre que pueden estar? Y nos dice Daniel Morales que sirva para generar un ingreso a la compañía. Gastos estrictamente indispensables. O sea, cualquiera que me genere un gasto es un gasto estrictamente indispensable. Entonces, Daniel, si yo compro una factura que sea un gasto que se señala en en mi actividad económica, que se necesita, ya por eso es indispensable porque se erogó el gasto para algo que se ocupa. Cintia nos comenta, gasto estrictamente indispensable que sea para la operación propia de la empresa, que no sean gastos innecesarios. Gracias, Carla. Código fiscal, evidentemente. El Código Fiscal de la Federación nos señala en el artículo 29 y 29A, si no mal recuerdo, qué son los requisitos para que un CFDI esté emitido de manera correcta. Ojo aquí, eh, en 2013-2014, pues apenas, como les platico, estábamos entrando a lo relativo de todos estos cambios que habían. Jessica nos decía que en aquel entonces ella estaba haciendo un servicio social en Prodecon. Para mí,
en aquel entonces era mi primera intervención como en la materia fiscal, ¿no? Entonces, para mí hablaban en chino, daba sus pláticas o las exposiciones el dueño del despacho, que pues ya era una persona que llevaba toda la vida en la materia fiscal, había sido director o más, mejor dicho, titular de una dependencia de fiscalización a nivel nacional. Entonces tenía mucho conocimiento, pero para mí me hablaba en chino, o sea, a mí me dijeron, no, pues es que tienes que ir, ¿no? Porque era pasante en aquel entonces. Y pues yo no entendía de lo que me hablaban. El mundo fiscal o la materia fiscal a veces es tan compleja, tan calificativa del derecho común, que se vuelve inaccesible su lenguaje para las demás personas o para las que no están muy familiarizadas. Tan es así que pues se tiene indiscutiblemente, aunque uno sea contador, pues si me llega una auditoría al SAT y yo no, o sea, mi fuerte no son los impuestos, pues voy a tener que contratar un despacho que me interprete qué dice la resolución determinante, si lo que dice lo tengo que pagar, o si esta visita la atiendo, o si esto que es una carta la atiendo o no la atiendo. Sí da como lugar a que sea un lenguaje pues muy poco familiar. Pero regresando al punto, los requisitos del CFDI acertadamente nos comenta Carla que se encuentran en el Código Fiscal de la Federación. Denme ejemplos, ¿qué requisito es un CFDI o un comprobante fiscal digital emitido por Internet, que es lo que significa el CFDI, que requiere para que ese CFDI esté emitido correctamente? Porque entonces entiendo que si mi CFDI no se emite con los requisitos que me señala el Código Fiscal de la Federación, luego entonces esa deducción no es procedente. Perdónenme. Alberto me dice que los gastos estén enfocados a la actividad de la compañía. Nos dicen estrictamente indispensable, se refiere a que corresponda directamente a la actividad que me genera ingresos. Va más allá, va más allá. Ahorita vamos a ver por qué. Karina, el RFC del emisor y receptor. Stephanie, el RFC del receptor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uno de los requisitos es el lugar y fecha de expedición, correcto. Contener el número de folio asignado por el SAT y el sello o cadena digital, correcto. Domicilio fiscal, lugar y fecha de expedición, clave de producto o servicio, de acuerdo. Todos los ejemplos que me dieron están correctos, em, pero sí me gustaría que lo revisáramos, por favor, a detalle, porque entonces si mi CFDI no está emitido correctamente, luego entonces esa deducción no es procedente. Vamos a, por favor, me confirman si ya ven el Código Fiscal de la Federación en su pantalla. Perfecto, gracias, Carlos. Y nos dice el 29A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este código deberán contener los siguientes requisitos. La clave del registro de contribuyente, nombre o razón social de quien los expida y el régimen fiscal en el que tributen. Esto es súper importante. No es lo mismo que si yo voy a, no sé, ¿qué les gusta? Palacio de Hierro, Liverpool, pido que me emitan la factura. Pero supongamos que yo tributo tanto por reciclo como por ingresos por sueldos y salarios. Y yo no le señalo a la persona, supongamos que son unos lentes y que son unos lentes graduados. Entonces, a fuerza es, digamos, lo va a poder deducir o lo va a poder quitar del total de mis ingresos en el ejercicio. Si yo no le señalo expresamente a qué régimen fiscal yo tributo, ni le digo cómo quiero la redacción de esa factura o de ese CFDI, muy probablemente ese CFDI no va a entrar para que pueda deducírmelo yo en el ejercicio, ¿no? Y si no le sé, muchísimo menos, si no le señalo en qué régimen tributo, pues no lo va a poder hacer. Si le digo que en reciclo, pues bye. O sea, los reciclo no tienen deducciones. Entonces le tengo que señalar expresamente el régimen en el cual tributo, sueldos y salarios.
el número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria referidos en la fracción quinta, bla, bla, bla. O sea, la cadena y sello digital. El lugar y fecha de expedición. La clave del Registro Federal de Contribuyentes, nombre de razón social, así como el código postal de la persona a favor de quien se expide. Esto es muy importante, el código postal. Te debe indicar la clave del uso fiscal que el receptor le dará al comprobante fiscal. Esto es súper importante y se nos va muchas veces. A ver, vamos a ver, aquí el Código Fiscal nos señala el supuesto en el cual yo no cuento con la clave de la persona a la cual se le va a emitir. Se señalará clave genérica que establezca el Servicio de Administración Tributaria. La resolución miscelánea nos señala claramente qué claves o genéricas vamos a poder utilizar tanto para personas físicas como para morales o personas físicas o morales extranjeras. ¿Cuándo se utiliza esta clave genérica? Pues cuando se desconoce, cuando no cuenta con CFDI, en muchos supuestos. Pero el hecho de ponerla o ponerla mal sí puede dar lugar a muchas cuestiones. Entonces, no es como que, voy a emitir, no me sé su RFC, bueno, le pongo el genérico, ¿no? Así no. La cantidad, unidad, medida y clase de bienes o mercancías o descripción del servicio del uso o goce que amparen. Esto es algo que muy frecuentemente sucede, que perdemos de vista. Actualmente ya para requisitar, por lo menos en la plataforma del SAT y generar un CFDI, pues ya nos pide que pongamos la cantidad, la unidad, la clase de los bienes o productos o mercancías, pero de repente, sí perdemos de vista que en la parte de la redacción o bueno, en la descripción o el concepto de la factura que le pongamos, tiene que ser acorde a lo que yo estoy diciendo. No puedo ponerle en cuando señalo la cantidad, volumen, peso. No sé, 10 garrafones o 10 tubos de PVC, ¿no? Son 10 y son 10. En la descripción le tengo que poner tal cual 10 tubos de PVC y ahí ya me explayo con las características. Pero si yo le pongo tubos de PVC, podría ser una causal para que esa factura yo no me la pueda hacer deducible. La cantidad, unidad, medida y clase de bienes o mercancías o descripción del servicio o uso o uso que amparen. Entonces sí sería importante como tanto en la descripción, sobre todo cuando es mercancía, tanto en la descripción como en la señalización de la cantidad o unidades de medida que vamos a enajenar, se señale claramente. Y nos dice, cuando exista discrepancia entre la descripción de los bienes, mercancías, servicio o del uso o goce que se señala en el comprobante fiscal, ah, 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 la autoridad fiscal actualizará las actividades económicas y obligaciones de dicho contribuyente al régimen fiscal que le corresponde. Los contribuyentes que estuvieran inconformes con dicha actualización podrán llevar a cabo el procedimiento de aclaración que el Servicio de Administración Tributaria determine. Entonces, aquí vemos una causal de actividades, perdón, de sanciones o posibles sanciones cuando no haya coincidencia entre lo que tú dices, la descripción de tu factura y lo que tú señalaste al momento de requisitarla. Adicionalmente a lo anterior, los CFDIs que se emitan, los que expidan personas físicas y que hayan optado por pagar individualmente el tributo, deberán identificar el vehículo que corresponda a ella. Son como cuestiones ya muy particulares en las que no vale la pena detenernos. Regresando, vamos a ver los requisitos para deducciones de personas morales. En pagos cuyo monto exceda de 2,000 pesos se efectúa mediante transferencia electrónica o SESPAY, cheque nominativo de la cuenta del contribuyente o tarjeta de crédito, débito o servicios de los denominados monederos del SAT. Es decir, para pagar en efectivo, o sea, en numerario, hay un límite y ese límite lo entenderíamos como que a partir de 2,000 pesos, tienes indiscutiblemente que hacer transferencia o bien las opciones que nos da ahí, cheque nominativo, eh, tra- transferencia de fondos, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, es decir, debe de ser plenamente identificado que ese pago superior a 2,000 pesos salió de tu cuenta. Los pagos que a su vez sean ingresos por salarios
se pueden deducir siempre que consten en comprobantes fiscales emitidos. Es decir, si yo soy una empresa, soy patrón, tengo nómina, pago nómina, si quiero deducirme esa nómina, tiene que estar timbrada. Y nuevamente, el timbre de nómina es un CFDI, un CFDI de nómina, tiene que cumplir con los requisitos del 29A. Cuando se trate de gastos de previsión social, las prestaciones que corresponden se otorgan de manera general. Bueno, eso ya todos lo sabemos que si voy, no sé, por ejemplo, a tener una caja de ahorro, pues nada de que Pedrito de contabilidad, Anita de finanzas, no, yo no me sumo a la caja de ahorro, no, yo no que no, es para todos. Tiene que ser general y el beneficio tiene que ser general. ¿Cuándo puede ser no general? Cuando, por ejemplo, supongamos becas para las mamás separadas o mamás solteras o mamás solas, llámenle como ustedes quieran. Pues para empezar es para las que están mamás, ¿no? Y no solo para las mamás, sino para las mamás que no cuenten con alguien que las apoye económicamente. Entonces, ahí sí podría aplicarse que no se exceptúa de la generalidad porque pues se ubica únicamente en el supuesto. Aunque esta deducción puede ser debatible o puede ser cuestionada por el SAT. Que los pagos cuya deducción hacia no, no, no. Que los pagos cuya deducción se pretenda realizar se hagan a contribuyentes que causen el impuesto al valor agregado, o sea, que sean sujetos del IVA. Pagos que a su vez sean ingresos a los contribuyentes personas físicas, a los que se refiere el artículo 72, 73, 74 y 196 de la ley del ISR. Ahora, lo que les decía, la relación de las deducciones con el CFDI y su concepto. Hay una tesis, una jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ha ido modificándose, pero le cambian dos que tres letras, pero esta ya es la reiteración de esta tesis, o sea, ya es la buena o la que tenemos hasta el día de hoy. Erogaciones estrictamente indispensables. La procedencia de su deducibilidad en el ISR no depende de la forma que fueron descritas en el comprobante fiscal digital que las ampare. Ojo, el Código Fiscal nos señala cuándo van a ser un CFDI emitido correctamente. Y aquí el tribunal ya nos pone otro stop. No va a depender únicamente de la forma en la que se describe, o sea, en la que está el concepto de facturación en el CFDI, sino de la naturaleza de la operación que les dio origen. Vamos a ver qué resolvió. En criterios reiterados de la Corte se ha sostenido que el requisito de procedencia de deducciones de ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, que se refiere a la fracción 31 de ISR, se encuentra vinculado con la consecución del objeto social de la empresa, es decir, debe tratarse de un gasto necesario para que se cumplimenten en forma cabal sus actividades, de manera que de no realizarlo, estas tendrían que disminuirse o suspenderse. Para lo cual deberá tomarse en consideración no solo las erogaciones que correspondan a la actividad preponderante del contribuyente, sino también aquellas que correspondan a una actividad lícita. Claro, ¿no? Ni modo de que voy a estar pagando facturas ahí de un cargamento, sino aquellas que corresponden a una actividad lícita que se inscriba entre las que puedan llevar a cabo el contribuyente en el desarrollo de su objeto social. Aquí ya nos está hablando de objeto social, es decir, lo que dice mi constitutiva. Es súper importante que las personas morales tengan actualizados sus estatutos y su objeto social que llevan a cabo. De repente nos ponemos a contratar servicios de REPSE y ni siquiera somos para revisar si las actividades que yo tengo en mi objeto social o en mi empresa se empatan o se empalman con las del prestador del servicio. Y eso es una causal de que esas facturas que te emite tu servidor o tu proveedor REPSE no sean deducibles. A lo mejor puede que ahorita pues, no se haya dado cuenta la autoridad, ¿no? Pero recordemos que tú puedes revisar 5 años hacia atrás. Y entonces, pues no sé, el gasto que tú estás erogando para tu personal de limpieza, seguridad, pues puede ser que ni siquiera lo puedas deducir y que dures con ese REPSE y que por la confianza, no sé, ya se volvió tu proveedor y de repente toda la nómina que tú erogaste, pues no, vaya esa deducción. Y además, con las respectivas multas, actualizaciones, recargos y la presunción de defraudación fiscal. Entonces, así de importante es el que el CFDI esté no solamente timbrado correctamente, sino que obedezca, además de lo que nos señala aquí el tribunal, que lleve a cabo el contribuyente desarrollo de sujeto social, o sea, en mis actas de asamblea,
las cuales de reportar ganancias estarían grabadas y que aún si finalmente no generan ingresos, que por lo menos se trate de operaciones en las que se involucran los causantes con la intención de generarlos. Básicamente, que no son una factura comprada, que no le hagas al cuento en que necesitabas ese servicio, sino que realmente justificas que de no adquirir ese servicio no generabas ingresos en la empresa. O bien que si no se generó el ingreso, que por lo menos se presuma que esa era la intención. A la luz de los criterios de nuestro máximo tribunal, o sea, de la Suprema Corte, el carácter estrictamente indispensable no depende de la forma en la cual se haya conceptualizado en el comprobante fiscal que ampara la erogación llevada a cabo, sino de la naturaleza misma de la operación que dio origen al pago de la contraprestación. Todos, o la gran mayoría de los contribuyentes en México, ha comprado o por lo menos conoce quien ha comprado facturas. No es pecado, o sea, todo mundo lo ha hecho en alguna ocasión. Me refiero a empresas. Pero es muy chistoso que de repente en diciembre, casi al cuarto para la hora del cierre del ejercicio fiscal, ¡pum! Un montón de facturas emitidas que ni siquiera tienen el cuidado de revisar si los conceptos que les están poniendo se ajustan a lo que ustedes pretenden, que es pues reducir la base imponible o bien bajarle eh, la, la cantidad que van a grabar de IVA. Y entonces tenemos un montón de facturas al cierre del ejercicio que nada que ver, o sea, que ustedes en los conceptos no los necesitaban, que no se ocupaban y pum, o sea, ya, por arte de magia, así, a los 3 minutos casi casi del cierre del ejercicio fiscal, de un ISR, no sé, un ejemplo, de 1 millón que ibas a pagar, ya nada más vas a pagar 10,000. ¡Wow! ¿No? O sea, qué maravilloso sistema de financieros tienes y fiscalistas. Pero, a ver, es importante tomar en cuenta que ya no podemos estar comprando facturas a rajatabla, nada más para no pagar impuestos. La situación en el país al día de hoy es crítica, es preocupante y la prisión preventiva oficiosa no solamente este gobierno no la va a quitar, sino que además la va a aumentar. Va a ser menor la cantidad de defraudación al fisco por la cual se implemente la prisión preventiva y olvídate ya de lo que diga la Corte. El Poder Judicial Federal ya no existe. Olvídate. Van a poner ahí a, no sé, a Gomita, a quien aquí se te ocurre. Gente que la verdad no tiene ni la mayor expertise. Vamos a ver tan solo a sus ministras. Una plagiaria, la otra no tiene ni idea de derecho, y la otra incongruente, o sea, sí sabe, pero a la hora de votar, pues ya hace ahí como que sabe, no sabe, son burras, o sea, perdón, con el perdón de la palabra, son abogadas burras que nada más están ahí no por mérito, no por carrera judicial, sino porque pues militan en un partido político, o sea, y todavía tener el descaro de siendo ministra de la Suprema Corte de Justicia, decir, yo soy fundadora de Morena, o sea, qué gente tan más naca, perdón, pero qué gente tan más corriente. Creo que no merecemos que nuestro máximo tribunal esté compuesto por gente así. Imagínate cómo van a estar al rato que sea por tómbola. No, pues, o sea, aquello va a ser un circo. Entonces, como asesores de empresas, como fiscalistas, como empresarios, como contribuyentes, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos en nuestro mundo fiscal, porque puede volverse penal y puede volverse de que, a ver, no me quieres pagar los impuestos, con que vas a meter juicio, ¿no? Qué bonito, vamos a llevárnoslo por el penal. Aguas. Pues bueno, continuando con la idea, pues nos dice aquí la sala, o bueno, el tribunal, que hay que cuidar la naturaleza de la operación, que no hay que hacerle al que yo necesitaba esa factura, que nada que ver con mi objeto, pero pues bueno, la necesitaba, ¿no? La necesitaba. ¿Qué es el objeto y fin social? Porque muchas veces entendemos al objeto social, pero realmente sabemos qué es el objeto social. Aquí me gustaría pedir tu participación, Luz Angélica. ¿Qué es el objeto social? ¿Qué se entiende por objeto social? Carla, también Jessica, también es abogada.
compañeros de contabilidad, platíquenme qué entienden por objeto social. El fin con el que se constituyó una sociedad. El fin por el que se constituyó una sociedad. Mm, o qué? ¿Alguien más? O empiezo a preguntar. El objeto social de una empresa serían las actividades. em, a ver, el objeto social de la empresa serían las actividades que va a realizar la sociedad. Y si no es una empresa luz, si no se fuera una asociación civil, una IAP, nos dice Francisco, es la actividad que realiza la empresa. Vuelvo a lo mismo, y si fuera una IAP, una asociación civil, alguien que no tiene un fin preponderantemente económico, Diana, la actividad económica, vuelvo a lo mismo, y si fuera alguien que no realiza actividades de comercio o de lucro, la actividad que pretendo realizar, Miguel, la razón de existir de una sociedad, claro, va más enfocado a eso. Gracias, Roberto. La razón de existir de una sociedad. ¿Para qué yo me reúno en sociedad o para qué me asocio? No siempre es con un fin estrictamente económico. O sea, nosotros lo vemos porque pues somos abogados, contadores, los financieros, etc., los encargados, y entonces estamos familiarizados con empresas o que prestan servicios o que venden activos, mercancías, lo que ustedes quieran, pero no todas. Por ejemplo, los despachos de contadores, los despachos de abogados, no es una actividad económica preponderante o por lo menos no con fines de lucro. Entonces se tiene que cuidar la naturaleza de las operaciones que yo digo que hago con respecto a las que hago, y no solamente de las que hago, sino de las que adquiero. A ver, si yo soy un despacho de abogados, de contadores, 20 tubos de PVC, ok, ponlo, me la deduzco, pero al rato el SAT va a decir, ok, ¿para qué ocupaste esos tubos de 20 tubos de PVC? ¿Para qué los compraste? Ah, bueno, estás haciendo remodelaciones. Pero si yo emito, siendo un despacho de contadores obligados, 20 tubos de PVC, pues ¿de qué me estás hablando, no? O sea, tú no vendes tubos de PVC, tú prestas servicios. Entonces, no solamente son actividades económicas, sino también son prestación de servicios, pero también pueden ser actividades no relacionadas, no lucrativas, de apoyo a rubros de salud, de seguridad, de prestación de servicios de psicología, médicos, que no te van a cobrar un peso, sino que es eh, causas o razones sociales por las cuales tú estás prestando esos servicios, su apoyo a la sociedad o a la comunidad. Y no deja de ser objeto social. Y nos dice, el fin social supone un elemento subjetivo acerca de lo que la sociedad y los socios pretenden obtener con la consecución del objeto social. No obstante, la íntima compenetración no se identifica, ya que el objeto es el medio para conseguir el fin. Entonces, grabémonoslo así para que sea más fácil. El objeto es el medio para conseguir el fin. Mi objeto social van a ser las actividades o los medios que yo voy a poder realizar o que digo que voy a realizar para conseguir un fin. Si yo vuelvo al ejemplo, soy un despacho de contadores y abogados, mi objeto social va a ser todas aquellas actividades para llegar al fin. ¿Qué es el fin? Prestar servicios de abogados, contadores, auditores, dar capacitación, etc., etc., etc. Al ser una sociedad civil, por ser actividades profesionales, no tienen un fin preponderantemente económico, sino de reunión de profesionistas para poder ofrecer o prestar un servicio. Entonces, tengámoslo claro, es más lo voy a subrayar. El objeto es el medio para conseguir el fin, pero hay que cuidar que esos objetos, que esos medios sean correspondientes, que las empresas con las que nos contratamos, que les prestamos servicios o que nos venden eh, mercancía o incluso si te vas a atrever a comprar o vender facturas, pues que por lo menos esté bien hecha, ¿no? Que por lo menos tenga un soporte.
vamos a ver la jurisprudencia que da lugar a lo que es esta cuestión, ya para ir finalizando o para ir tomando conclusiones de lo que son deducciones personales y no personales. Ya vimos desde toda la historia, ¿no? O sea, ¿por qué el límite a las deducciones, tanto de personas físicas como morales? Perdón, personas morales. Y vamos a ver a qué se refiere esta cuestión de estructurales y no estructurales. Igualmente, esta tesis que les estoy publicando es la que surgió a partir de los amparos promovidos en los ejercicios posteriores a la reforma fiscal de diciembre de 2013, que entró en vigor en 2014, y que ha ido, pues, reformándose, pero esta, digamos, es su versión al día de hoy. Dice renta. Son inoperantes los argumentos en el sentido del último párrafo del 151 de ISR que a partir del 1 de enero de 2014, al establecer el límite a las deducciones personales, pues no viola el principio de proporcionalidad tributaria. Ya lo de proporcionalidad tributaria igual lo vimos. Y dice, para respetar el principio de proporcionalidad, tengo que atender al 31 fracción cuarta, es necesario atender la capacidad contributiva, afectas al gravamen, la cual se arriba restando de los ingresos brutos los gastos que se realizaron para su obtención. Entonces aquí nos dice, estas serían las estructurales. De ahí que las erogaciones, ojo, no vinculadas con la generación de sus ingresos, deducciones no estructurales, no tienen impacto en la utilidad de la renta gravable, por lo que no pueden estimarse como aminorizaciones que el legislador deba contemplar forzosamente a fin de observar el principio de justicia tributaria en comento. Es decir, si tus gastos que tú tuviste no están vinculados o no obedecen a que tú obtengas ingresos por esa adquisición de servicio o producto, entonces ahí estamos en una deducción estructural. Ahora, las erogaciones concedidas como deducciones personales para realizarse en forma adicional a las autorizadas en cada capítulo en términos del 151, tienen el carácter de no estructurales, pues se refieren a los desembolsos efectuados con motivo del consumo personal, ya sea por su origen, por su propósito, por su efecto, es decir, se trata de gastos diversos y contingentes, dado que no son erogaciones que habitualmente deban realizarse para la generación de utilidad o renta neta del tributo. En consecuencia, las deducciones personales de personas físicas, al no cumplir con el requisito de estricta vinculación con la generación del ingreso, digo, es absurdo. O sea, si soy una persona física que obtiene ingresos por sueldos y salarios, pues, o sea, esto claro que no tiene nada que ver con la función de ingreso, porque mi ingreso viene de un salario. No son el tipo de erogaciones que el legislador debe reconocer para acatar el principio de proporcionalidad tributaria, sino que constituyen gastos o beneficios fiscales, los cuales se conceden atendiendo a los fines de política fiscal, social, económica, es decir, lo que nos dice aquí nuestro máximo órgano de control de constitucionalidad es las deducciones personales en cualquier momento el legislador te las puede bajar y no habría afectación, porque es un premio, es un regalo que te estamos dando a ti, contribuyente persona física. O sea, no estás viniendo a llorar que no hay proporcionalidad tributaria por un límite a las deducciones personales, porque no están en función de que tú obtengas un ingreso si los adquieres o no. Vamos a ver lo que deberíamos de determinar o de lo que se entendería por deducciones estructurales y no estructurales, fuera de lo que nos dicen las tesis y jurisprudencias que hemos visto. Las deducciones estructurales vamos a identificarlas como figuras sustractivas o minoritivas que tienen como funciones subjetivizar el gravamen adecuándolo a las circunstancias personales del contribuyente, una característica. Tienen también el fin de frenar o corregir los excesos de progresividad, coadyuvar a la discriminación cualitativa de las rentas o bien rectificar situaciones peculiares derivadas de transferencias de recursos que son signos de capacidad contributiva. Las no estructurales, lo que les decía, los regalos, ¿no? Que te dan para que no chilles de que no te puedas deducir nada. Son figuras sustractivas que también auxilian a la configuración de las modalidades de la base imponible del impuesto sobre la renta, pero que a diferencia de los estructurales tienen como objetivo conferir o generar posiciones preferenciales o bien
pretender obtener alguna finalidad específica, ya sea propia de la política fiscal de Estado o de carácter extrafiscal. Estas deducciones son productos de una sanción positiva prevista en una norma típicamente promocional y pueden suscribirse entre los denominados gastos fiscales, es decir, los originados por la disminución o reducción de tributos. Entonces ahí pues les doy dos opciones adicionales a lo que nos señala el Poder Judicial. Algunos requisitos de las deducciones en personas físicas. Básicamente, para personas físicas vamos a atender al régimen en el que tribute. Entonces voy a evitar para innecesarias repeticiones y me voy a pasar directamente a lo que debemos entender por deducciones personales, que no es lo mismo deducciones personales a requisitos de deducción de personas físicas. Son dos cosas totalmente diferentes, repito. Los requisitos de deducción de personas físicas van a atender siempre al régimen fiscal en el cual está tributando la persona física. Y las deducciones personales son aquellas que se han obtenido por las personas físicas que han obtenido ingresos en un ejercicio fiscal. Ojo, independientemente del régimen en el que tributen. Y están obligadas a pagar su impuesto anual mediante la declaración que presentan amasada el 30 del año siguiente. Aquí sí no lo vuelvo a decir. Dependiendo del régimen fiscal en el que se encuentren, tendrán derecho a realizar las deducciones que correspondan. Adicionalmente a dichas deducciones, tienen la oportunidad de realizar otras deducciones adicionales que se denominan deducciones personales y estas tienen su fundamento en el 151 del impuesto sobre la renta. ¿Cuáles son estas deducciones personales que también conocemos como gastos personales? Honorarios médicos, honorarios dentales, servicios profesionales en psicología, en nutrición, pero no es como que voy a la nutricionista que tiene su diploma de Universidad Patito, o sea, perdón, pero sino para que se entienda la idea. No es la psicóloga que te va a decir con cuarzos o con todas estas cosas de New Age que están hoy día, cómo va a ser tu relación. No, 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 o sea, es personal calificado y no solamente que se ostente como calificado o que tenga millones de seguidores en Twitter, en donde ustedes quieran. Tiene que contar necesariamente, si es psicóloga, pues ¿qué se les ocurre? Pues con su título profesional y no solamente su título, su cédula profesional. Nutrición, aquí se da mucho de que les emiten la factura, pero la persona que es tu nutrióloga o que se dice ser nutrióloga, pues no cuenta con las características para considerarse como nutrióloga y entonces ese gasto pues, no lo vas a poder disminuir o deducir. Gastos hospitalarios efectuados por la misma persona física para sí, para su cónyuge o concubina. Pues aquí habrá que acreditar el concubinato, ¿no? Y para sus padres, abuelos, hijos y nietos, siempre que dichas personas no perciban en el ejercicio ingresos superiores a la unidad de medida para la UMA, de tantas cosas. Entonces aquí hay un límite. Deben pagarse estos gastos personales con cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos de la cuenta del contribuyente o mediante tarjeta de crédito o de servicios. No con efectivo. Si pagas tus lentes graduados, tus honorarios médicos, perdón, el transporte de tu hijo, hazlo siempre con tu tarjeta de débito a tu nombre, porque si lo haces en efectivo, puede que ese gasto no te lo contemplen en la declaración. Pagos por enfermería, por análisis, estudios clínicos o prótesis, los gastos funerales, siempre que no excedan de la UMA que te señale la legislación, efectuados para padres, abuelos, hijos, nietos, cónyuges, y son obligaciones para cubrir funerales a futuros. Estos serán deducibles hasta el ejercicio en que utilicen los servicios funerarios respectivos. Por ejemplo, yo tengo un plan con Galloso y no me voy a poder hacer deducible pues lo que yo estuve erogando, ¿no? Pagando mes con mes para cuando eh, lo reciba San Pedro a cualquiera de mi familia, sino hasta que se dé el supuesto, podrá hacerme deducible esos gastos funerarios. Entonces, todos estos gastos, ya nos dijo aquí, estos son regalitos, veámoslo así, son regalitos y entonces serían no estructurales, pueden ser modificados por el legislador en cualquier momento. Les agradecería que si tienen cualquier duda o pregunta, inquietud, por favor me la dejen saber en el apartado de preguntas y respuestas para que sean
tomadas en cuenta y de ser posible las contestamos en este momento. Tenemos 4 minutos y si no, con mucho gusto déjenos su correo y se las aclaramos. Creo que el tema eh, lo conocemos, quizá por lo menos en lo que es una deducción, que se requiere para que sea deducción. Finalmente, nada más les voy a comentar que una factura no acredita la prestación del servicio ni la adquisición de un bien. Siempre tiene que estar soportado, sobre todo en personas morales, con tu respectivo contrato, con tu pago, eh, pues con todo aquello que le permita dar materialidad a la operación, que no venga la autoridad el día de mañana a decir que ese gasto, pues no era no solo no deducible, sino que además tú simulaste la operación. Ya no estamos en los tiempos de que mis términos y condiciones, mi correo hace las leyes de contrato, no. O sea, la verdad es que no. Si son operaciones o montos importantes, de verdad les sugiero que los soporten. Que si van a comprar facturas o las empresas en las que trabajan compran facturas, que por lo menos sea con un proveedor de facturas que les dé el soporte respectivo, ¿no? Porque pues ya nos estamos metiendo en cuestiones incluso de carácter penal y ojo, no la responsabilidad la tiene nada más la empresa, la tiene el apoderado, la tiene el representante legal, la tiene quien ejerce la administración de la empresa, tienen muchas personitas involucradas en la operación del día a día, la tiene el contador, la tiene el administrador, la tiene un montón de personas. Entonces, no seamos ajenos a pues, las obligaciones que tenemos para con nuestras empresas y las empresas que asesoramos. Hagámoselo saber a los clientes que asesoramos que pues si van a adquirir estos servicios, esta factura, que por lo menos tengan el soporte jurídico o bien los riesgos en los que podrían recaer de no hacer, para que al rato no haya de que no, contadora, pues es que usted no me dijo, usted hasta me avaló que comprara tantas facturas para bajarme la tasa o la cuota, la tarifa o lo que yo iba a pagar de impuestos. Porque pues, sí es bastante raro que en diciembre, como les repito, al cuarto para la hora, un montón de facturas y ya, qué maravilla, ¿no? Ya, acredité y maté el gasto. Fin de la historia. No, ya no son los tiempos para ello. Tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras operaciones, con nuestros asientos contables, que empaten, que se tenga todo debidamente soportado si no queremos enfrentar un proceso que al día de hoy no contamos con la certidumbre y la garantía de que vayamos a poder tener una defensa. Ya deja tú una defensa adecuada, una defensa. Pero la situación está así al día de hoy, es mi recomendación. Les agradezco mucho su participación. Por favor, les pido un par de minutos a los colaboradores de GEIA para tomar su asistencia. Que tengan excelente fin de semana. La asistencia ya la tomé, Héctor. Perfecto. Entonces, no tengo preguntas ni respuesta. En preguntas y respuestas no tengo nada. En el apartado de chat tampoco. Entonces daríamos por cerrado el seminario. Muchísimas gracias a todos. Bye.